México y China mantienen una relación estable, pero este tipo de relaciones económicas y geopolíticas suelen tener varios conflictos internos. Así que vamos a reaccionar a un vídeo en el que explica todo esto de manera muy detallada, de la mano de Mr. Cracks, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. No se puede estar importando tanto y exportando tampoco. México tiene que revisar su comercio con China. China nos vende y no nos compra. México pone el ojo en los zapatos chinos. Estados Unidos y México se unen para enfrentarse a las importaciones chinas de aluminio y acero. México detiene incentivos y frena pláticas con marcas chinas que quieren poner una planta en el país. Made in China o hecho en México. Desde el año 2017 se viene escuchando la narrativa de los Estados Unidos, una guerra comercial en la cual estos dos países se enfrascaron, y hasta ese momento muchos de los mexicanos pensábamos que eso solamente pasaba entre las dos potencias, que a nosotros no nos afectaba. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que esto nos afecta más de lo que te imaginas? La importación de mercancías chinas afecta más a los mexicanos de lo que nos imaginamos. Así que el día de hoy vamos a estar analizando este tema. Vamos a ver primeramente cómo estas importaciones chinas están afectando a los productores y fabricantes mexicanos. Punto número 2, vamos a ver cómo esto se ha convertido en una piratería moderna, en un saqueo moderno en el cual Asia se lleva todo el dinero de México y nos deja centavos. Y finalmente vamos a estar viendo cómo esto incluso nos podría traer problemas con el vecino del norte, y estamos hablando de los Estados Unidos. ¿Listos? Comenzamos. Uy, la historia está peor de lo que me imaginaba, ¿eh? Sabía que había algún que otro conflicto entre China y México, pero no me imaginaba que la cosa estaba tan grave. Veamos qué pasa. Número 1. Adiós China. Isasaga 89. Esta era la dirección de una de las bodegas chinas más poderosas, más grandes de toda la Ciudad de México, donde cientos de familias o comerciantes acudían a comprar mercancías chinas, ya que este era un edificio con varios niveles en los cuales podías encontrar todo tipo de mercancías, juguetes, ropa, réplicas y todo tipo de mercancía china y coreana. Sin embargo, eso cambió este pasado 11 de julio del año 2024. Confirmó que tiene abiertas 28 investigaciones por la operación irregular de bodegas en la zona, relacionadas con negocios chinos. La razón, pues en realidad eran muchas, y entre ellas las principales según el gobierno capitalino fueron las siguientes. Número 1, el edificio fue construido hace 50 años, por lo que ha sufrido daños estructurales por los sismos ocurridos tanto como en el año de 1985 y por el de 2017. En ese entonces estaba destinado como oficinas privadas y de gobierno, con algunos locales comerciales. Sin embargo, en el último sismo, según información de N+, el edificio fue desalojado en el año 2020, lo cual aprovecharon las empresas chinas y coreanas para unirse y llenar esta estructura con miles de toneladas de productos chinos y coreanos, lo cual representa un peligro de colapso para la estructura al soportar tantas toneladas de mercancías, más el peso de las mismas personas que atiborran este inmueble. Número 2, además de eso, estos vendedores chinos y coreanos no pagaban impuestos de ingreso al país, costos de importación y tampoco impuestos a México. Esto por las ventas realizadas, ya que ya se habían presentado denuncias por irregularidades como que no pagaban impuestos, no aceptaban pagos con tarjeta, esto evidentemente para solamente manejar efectivo y así eludir al SAT y al mismo gobierno, y tampoco facturaban los productos que comercializaban. Eso de no aceptar pagar con tarjeta trae cosas oscuras detrás, en muchas ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones. Y en cuanto a que no pagan por las importaciones, bueno, este es un tema de aranceles, tema de impuestos por entrar productos a un país, que depende de distintos factores, se puede pagar más o menos. Algunos países, para introducir sus productos a otro país, pueden tener aranceles reducidos o incluso nulos, pero claro, todo esto se negocia para una mayor rentabilidad en ambos países. Si los beneficios solo los saca un país, hay algo no cuadra. Por lo que operaban bajo un paraíso fiscal que, por obvias razones ya mencionadas, daban precios mucho más bajos a los productos nacionales. Finalmente, según este artículo, se estima que un local de estos en un buen día podía vender hasta 1 millón de pesos al día, los cuales solamente llenaban los bolsillos de los vendedores chinos y coreanos, pues estos ni pagaban impuestos, ni fabrican en México, ni aportaban nada de impuestos al país, más que sueldos bajos a algunas personas que operaban el lugar. Así que hasta este punto, muchos de los que están viendo este video seguramente estarán molestos y estarán diciendo: ¿y a ti qué te importa? Finalmente están dando precios más bajos, así nos ganamos la vida y finalmente no le hacemos mal a nadie y finalmente nos alcanza con menos dinero para comprar más cosas. Sin embargo, mis hermanos, déjenme decirles que el trasfondo de todo esto es mucho más grande de lo que nos imaginamos.
Número 2. Saqueo asiático. Para importar productos desde China, por mayor, usa... ¿Cómo importar de China sin que me detengan en la aduana? ¿Quieres importar de China, pero no conoces a nadie aquí que te ayude? ¿Cómo puedo importar desde China esa ropa? Paso a paso para importar de China con tu propia marca. Lo cierto, mi pequeño saltamontes, es que la realidad suele superar a la ficción, y en este caso te voy a poner un pequeño ejemplo en el cual te voy a mostrar cómo realmente estas importaciones chinas y coreanas están afectando, están acabando con la industria mexicana. Mira, digamos que tenemos a un fabricante de chamarras chinas y a un fabricante de chamarras pero mexicano. El mexicano producía 1000 chamarras en México, compraba sus telas en México, daba empleos en México, pagaba impuestos de sus materiales y declaraba impuestos al país, con lo que aumentaban sus costos con el IVA y el ISR. Con todo y eso vendía a buenos precios, con su ganancia justa para poder vender y competir contra otros fabricantes mexicanos. Y digamos que una chamarra con todos los gastos le salía en unos 250 pesos fabricarla y se llevaba 50 pesos de ganancia por pieza, es decir, un precio final de 300 pesos, teniendo así una ganancia del 11%. Sin embargo, hace 10 años llegó una empresa china que no fabricó 1000, sino que fabricó 10,000 chamarras en China, pagando mano de obra absurdamente barata. No pagó impuestos en su país y así cada chamarra le costó hacerla unos 50 pesos mexicanos. Luego las puso en un barco hacia México, eludió los impuestos de importación, tampoco está registrado como vendedor en México, así que tampoco pagó impuestos de IVA ni de ISR, y ya puesta la chamarra a venta al público con los gastos de transporte, pero al evadir todos los impuestos gastó por chamarra unos 80 pesos, así que para quebrar al mexicano y venderlas rápido las pone en 160 pesos, es decir, una ganancia del 200%. Entonces cuando los mexicanos ven sus chamarras que se ven más bonitas, aunque la calidad no sea la mejor, se abalanzan a comprarlas. Compran no de una, sino de 2 o 3 chamarras por persona, e incluso pasan la voz en TikTok de que están vendiendo chamarras baratas a mitad de precio. Entonces llegan decenas de comerciantes que antes le compraban al fabricante mexicano, y mientras al fabricante mexicano le tomó 2 meses vender sus 1000 chamarras, al vendedor chino le llevó solamente un mes vender 10,000. Así que vuelve a China, le dice que México es un gran mercado, que ya vendió todo, que invirtió 800,000 pesos, pero que duplicó su dinero en solamente una semana y ahora tiene en mano 1,600,000 pesos. Entonces junta a todos sus amigos chinos y ya no trae 10,000 chamarras, sino que ahora trae un barco lleno de toda clase de mercancías chinas. Rentan entre todos un edificio y ponen a la venta todo tipo de mercancías a precios súper bajos a comparación de los nacionales. Y hasta este punto todos los mexicanos de esa zona están súper felices, porque antes compraban con 1000 pesos ropa solamente para ellos, pero ahora con 1500 pesos compran ropa, zapatos, juguetes, mochilas, útiles y hasta juguetitos para sus hijos. Y todo parece ser miel sobre hojuelas. Sin embargo, mi hermano, déjame decirte que al cabo de 6 meses se da cuenta que sus zapatos ya se rompieron. La chamarra que compró también se rompió en la lavadora. Y eso no es todo. Este padre de familia trabajaba en una fábrica de ropa mexicana que tuvo que cerrar porque el patrón ya no vendía sus chamarras mexicanas, porque ahora todos compraban chamarras chinas. Y así se hace una cadenita donde los chinos y coreanos saquean silenciosamente a los mexicanos. Es una situación que se vive al día de hoy en muchos países. China importa y vende en muchos países. Creo que la clave está en el beneficio y el equilibrio. Si de repente un país importa unos productos los cuales consigue vender más económicamente porque invade impuestos, pues la competencia no puede hacer nada. Y aunque la calidad sea baja, porque sí, los productos chinos son de calidad más baja, algunos no pasa nada si son de calidad más baja porque son para lo que son. Que es verdad que por ejemplo, herramientas de trabajo para pintar, destornilladores, distintas máquinas que son más baratas en un chino, van a hacer que ocupes más horas de trabajo y al final no renta. Pero mientras que la gente lo descubre, otras fábricas con materiales de más calidad pues van a tener que cerrar. Eran fábricas que dan trabajo, que pagan impuestos y que dan economía al país. Así que creo que la clave está en el equilibrio. Se debe negociar, se debe renegociar y se debe ver más allá de lo que parece que a primera instancia pudiera ser beneficioso. Sin embargo, quizás algunos de ustedes se preguntarán por qué les estoy diciendo esto. Y es que los chinos y coreanos venden sus productos en México y hasta ese punto todo se ve bien. Sin embargo, no pagan impuestos para hacer hospitales. Tampoco dan trabajo en México porque les sale más barato en China. Tampoco pagan grandes sueldos a sus trabajadores porque buscan mano de obra no calificada en México. Tampoco generan riqueza en México porque después de un tiempo ya no rentan las bodegas, sino que las compran
compran y traen a más socios chinos. El capital que recaudan en México tampoco se reinvierte en el país fabricando aquí mismo, sino que van por más mercancía china. Y todo esto que te conté no es una caricatura que me está inventando. En lugares como Tepito y el centro de la Ciudad de México, cada vez ves a más chinos y coreanos comprando propiedades para vender sus productos. También cada vez es más común ver a coreanos o chinos en carros de lujo viviendo en zonas de alto valor como la Condesa, Polanco o Chapultepec, mientras que mexicanos que antes fabricaban dejan de crecer o terminan desapareciendo, es decir, que dejan de dar trabajo y dejan de pagar impuestos al país. En pocas palabras, esto es como un saqueo moderno en el cual vienen personas asiáticas, los cuales traen de sus países mercancías que salen muchísimo más baratas que en México. Se juntan, hacen un grupo, traen muchas mercancías y de esa forma atiborran todo el mercado mexicano. Y sin embargo, hasta este punto habrá algunas personas que están viendo este video que tal vez vendan o en su defecto compren también mercancías chinas y estarán molestas por lo que les estoy diciendo. Sin embargo, mis hermanos, déjenme decirles que lastimosamente al hacer esto estamos perjudicando a muchos más mexicanos. Por ejemplo, según la revista Forbes, la industria del calzado en México pidió al gobierno analizar el tema del antidumping. El antidumping es regular los precios de las importaciones para que se acerquen lo más posible a los precios nacionales y propiciar una competencia justa. México pone el ojo en los zapatos chinos. Según este artículo de Forbes, las importaciones chinas están acabando con las mercancías Made in México, es decir, hecho en México, que se hizo muy popular en los 90s y que ahora se ha diluido. Un ejemplo de ello, según mencionan, y cito textualmente, dice así: la investigación tiene como propósito indagar el daño que ha hecho a la industria del calzado nacional el incremento de las importaciones desde China, porque ingresan productos al país por debajo del costo de la materia prima. Es decir, explicado de otra forma, mientras que a los productores de calzado nacional en México, comprar los materiales simplemente para hacer un par de zapatos les cuesta 100 pesos, por poner un ejemplo, vienen por otro lado las mercancías chinas, importan zapatos desde China y esos zapatos cuando llegan a México tienen un costo aproximado de 80 pesos ya fabricado. De esa forma es imposible que los productores mexicanos puedan competir contra los chinos. Así que Claro, es que eso es verdad. Es imposible competir contra China en muchos aspectos. Aquí en España también pasa. Y hay de todo, cosas buenas, cosas malas. Pasa que tienen productos de muy baja calidad que la gente compra masivamente y al final acaban perdiendo tiempo o dinero, como es el caso de comprar productos para tu propio trabajo, o en el caso de comprar ropa y que te dure menos. Y por otra parte también pueden llenar unos huecos, como por ejemplo en crisis, en pandemia, muchos bares cerraron, muchos restaurantes, y los chinos lo compraban y entre toda la familia viviendo en una casa lo llevaron adelante. Es un tema complicado, pero si empezamos a ver lo que pasa en China, en México, lo que pasa con los productos chinos en México, lo que pasa con los productos chinos en España, cómo se mueven y todo eso, en otros países, verlo en otros países, lo que sí que se ve claro es esa desventaja competitiva para otras personas que en su propio país quieren producir algo de calidad y que aunque consigan hacer un producto muy bueno, no se vende simplemente porque los costos son más caros, porque pagan impuestos y porque el material es de mejor calidad. Que como puedes darte cuenta, a menos que los mexicanos querramos seguir haciendo más ricos todavía a los asiáticos y dejar con menos trabajo a los mexicanos, en ese aspecto yo creo que lo más correcto sería seguir consumiendo productos chinos. Número 3. Balanza comercial. Sin embargo, hasta este punto, ¿quiénes son los del problema? ¿Quiénes provocan este problema? ¿Serán solamente los que venden productos chinos? ¿Serán los que compran productos chinos? Déjame decirte sin pelos en la lengua que realmente no. ¿Por qué? Porque por un lado puede ser que los que venden productos chinos, esa sea su única fuente de ingreso, es decir, la única forma en la que se pueden ganar el dinero. Por otro lado, también está el caso de familias, las cuales dirán, ¿sabes qué? Que yo prefiero, aunque sea cosas chinas, pero llevarles los útiles a mis hijos, comprarles zapatos, comprarles playeras, comprarles el uniforme. No importa si es de China, si es de México, si es de Estados Unidos, lo importante es llevar las cosas a la casa y en ese aspecto tienen toda la razón del mundo. En ese sentido, según el economista que les dejo en la descripción el link, México le vendió a China en el año de 2023 $18,794 millones, mientras que China le vendió a México $81,501 millones. Es decir, China nos vende 4.3 veces más de lo que nos compra, es decir, un 431%
30% más. Y espérate, porque eso es de comercio formal, porque como ya te mencioné, muchos de los productos chinos que se venden muy baratos en las calles mexicanas ni siquiera pagan impuestos, por lo que ese porcentaje es muchísimo mayor. Sin embargo, eso no es todo, pues las importaciones chinas se han cuadruplicado desde el año de 1994 en México. Desde entonces, las mercancías chinas pasaron de 17% a 66% en el año de 2021. Esto evidentemente con una tendencia a la alta, pero para acabarla de fregar, los chinos cada vez nos compran menos, pues en ese caso las compras de China a México pasaron de 62% a solamente 22% de lo que les vendemos. Así que respondiendo a la pregunta, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién realmente es el verdadero culpable? Lo cierto, mis hermanos, es que todos tenemos algo que ver en esta cadena. Ya ves que todos estamos interconectados. Si yo me quedo sin trabajo, no le doy trabajo a 5 o 6 personas, esas 5 o 6 personas no llevan el sustento a su casa, a su vez esas personas no compran otros productos, etc. De esa forma tiene tanto la culpa, por ejemplo, el gobierno, que permite que cada vez lleguen más mercancías chinas y asiáticas a México, como en su momento también los que venden los productos chinos y los que compran los productos chinos, aunque se escuche muy mal, pero todos tenemos culpa en este caso. Número 4, México va por China. Que es un tema muy complicado. Es que es muy complicado, claro. Al final, ¿qué haces? Hay gente que no se puede permitir comprar productos que no sean chinos porque van a los bazares chinos y lo tienen más económico. Pero es que también cuando vas a comprar ropa de ciertas marcas o a ciertos lugares, no nos damos cuenta y también es made in China. Sin embargo, como dice el dicho, la noche es más oscura cerca del amanecer, y esto quizás sea cierto en este aspecto con México, ya que en últimos días ha salido el gobierno de México y el futuro gobierno que vamos a tener al final de este año, el cual ya se ha pronunciado al respecto y ya ha dicho que va a tomar cartas en el asunto. De hecho, ya se ha mencionado que pretende declararle la guerra comercial al gigante chino, aunque no se ha mencionado nada sobre el mercado coreano, que ya no solo nos conquista con sus novelas de K-drama, sino también con sus productos coreanos. En ese sentido, la misma presidenta mencionó lo siguiente sobre el tema. No se puede estar importando tanto y exportando tampoco. Y también, ¿qué es lo que estamos importando? Al respecto, hay que negociar. Según Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, en una conferencia de prensa en San Luis Potosí, dijo, y cito textualmente, México tiene que hacer su propia revisión, porque nosotros compramos a China 119,000 millones de dólares por año y vendemos a China 11,000 millones y no nos compra, y eso no es un comercio recíproco. Esto lo dijo el funcionario considerando la estadística de la Secretaría de Economía, que difiere con la de la Administración General de Aduanas en China. Así que, como puedes darte cuenta, les compramos 10 veces más de lo que ellos nos compran. Además de que agregó el secretario de Hacienda que México está planeando hacer un cambio en la política de inversiones y de atención a la inversión extranjera para así producir más y depender menos de otros países como por ejemplo China. Agregando también que esto no solamente se está dando en México, sino en los demás países que forman parte del TEMEC, es decir, Canadá y Estados Unidos. Es verdad, es verdad. Y en muchos otros países, en España también pasa. Lo que está pasando con México está pasando en muchos países. Y querer pararle los pies a China en este aspecto, hay que tenerlos bien puestos, ¿sabéis? Porque se ha hecho un mercado muy grande, muy grande. Aquí hay mucha tela, por hablar, mucha. Donde dijo, y cito, mientras la tensión comercial y geopolítica entre Estados Unidos y China está aumentando, en México estamos ocupados en hacer nuestra labor y nuestro trabajo para traer la industria de regreso, industria que se nos fue. Esto evidentemente refiriéndose que hasta hace algunas décadas la gran mayoría de los productos comercializados en México eran fabricados en este mismo país. Incluso personas mayores a 50 años no me dejarán mentir que antes la mayoría de los productos que se consumían en México eran de hecho fabricados aquí mismo, pero si ahora revisamos las etiquetas, dudo que el 25% de los productos que consumimos diariamente sean mexicanos. Por lo pronto se espera que con el nuevo gobierno en México se aumenten los aranceles y se bloquee cada vez más la entrada, venta y comercialización de productos chinos que atenten contra el propio mercado mexicano, incluso contra tiendas como Alibaba, AliExpress o Shein, a fin de que en algunos años la industria mexicana se fortalezca nuevamente, haciendo un México más fuerte donde el capital no se vaya a otro país, sino que se quede en el mismo México y se recircule, generando empleos y más efectivo en el mercado.
Número 5, hecho en México. No sé ustedes, mis hermanos, pero yo al menos sí me acuerdo de las campañas de hecho en México. Se hacían comerciales y se mostraba el águila azteca en un sello. Hecho en México, el valor de lo nuestro. El cual denotaba la calidad de un producto y que ese producto se había hecho en México. Esto evidentemente para remarcar el patriotismo del país. Lo cierto es que ese sello viene desde el año de 1978, justamente cuando el gobierno intentaba hacer una marca de mercado la cual se pudiera poner en un sello, y esto evidentemente remarcara la calidad de algunos productos mexicanos, y además de eso se pudiera salir de la crisis en la cual estaba el país en ese entonces mediante la competencia justa entre los productores mexicanos. Desde entonces se puede ver estampada en productos nacionales el águila mexicana, no solamente para denotar la calidad de los productos en el extranjero, sino para denotar la calidad de un producto mexicano e incentivar a los mexicanos a comprar lo hecho en México, no solo como sello de precio, calidad, sino también como un símbolo de patriotismo en medio de una globalización apabullante. Y de hecho seguramente has visto algún producto con este sello, pero aquí debemos hacer una pausa, pues hay dos cosas que son muy ciertas. Hay productos que no se producen en México, sino que deben forzosamente importarse desde otro país. Eso está claro, y no obstante también genera empleos a mexicanos que trabajan en las importadoras. Pero ¿sabías que México no solo es el 10º país que más exporta, sino también el 12º país que más importa? Eso según datos de Statista. Algunos de los productos que más compra México son las gasolinas, con todo y tener un gigante como Pemex, que es una de las empresas más poderosas de Latinoamérica, esto con mercancías de gasolina compradas por un valor de 9,000 millones de dólares al año, circuitos integrados usados en todo tipo de electrónica como pantallas o celulares, que recordemos que México es de los mayores productores mundiales también, esto con un valor de 6.4 mil millones de dólares, unidades de memoria por valor de 5.1 mil millones de dólares, gas natural por un valor de 4.47 millones de dólares, maíz amarillo por un valor de 2.841 millones de dólares, esto por obvias razones en la dieta mexicana, motores para auto, donde también México es potencia en ensamblaje de autos, y aeropartes para aviones, donde México también es de los máximos productores mundiales. Y si te preguntabas la procedencia de las importaciones hacia México, en primer lugar tenemos a Estados Unidos, al cual le compramos 125 mil millones de dólares, una cifra justa si tomamos en cuenta que le vendemos casi 5 veces más. China se encuentra en segundo lugar, Alemania en tercero, Japón en cuarto, seguidos por Malasia, Canadá, Taiwán, seguramente por los semiconductores, y Brasil. Sin embargo, por otro lado, finalmente, déjame comentarte los productos de mayor fabricación en México. Según la revista Expansión, en el año de 2017, los productos mexicanos más solicitados en el extranjero, entre algunos de ellos tenemos a la cerveza, el aguacate, jitomate, tequila, carne bovina y las berries. Mientras, en otros productos no agrícolas tenemos a los vehículos, computadoras y celulares, además del petróleo crudo, lo cual debe arreglarse porque vendemos mucho petróleo crudo, pero compramos demasiada gasolina. Todo esto además de partes de vehículos y camiones de carga. Así que tú ponme en la parte de los comentarios si has visto alguna vez el águila mexicana en los productos que compras, o si prefieres por otro lado comprar lo hecho en México por encima de lo hecho en China. Yo voy a decir mi experiencia aquí en España, y es que he comprado productos mexicanos pensando que eran mexicanos y luego era mentira, los hacían en Estados Unidos o los hacían aquí en España o en otro país y te lo vendían como producto mexicano, y no es así. Pero por suerte y gracias a este canal y los seguidores y amigos que me seguís en Instagram o en otras redes, Instagram sobre todo, y me ponéis por privado ciertas cosas como que ¿qué has hecho? ¿Qué has comprado? ¿Qué he visto tu publicación? O en las mismas publicaciones me decís eso es falso. Pues he ido aprendiendo. Por ejemplo esto, chile habanero. Lo compré en una zona que supuestamente venden productos mexicanos. ¿Me podéis decir si es verdadero o falso, por favor? Porque no lo había publicado todavía en mis redes sociales. Luego lo pondré en Instagram. Esta salsa Valentina, por ejemplo, sí que pone que está hecha en México, Jalisco. En cambio en esta se ve tan pequeñito, yo ya tengo 40 años y ya las letras pequeñas de cerca no las leo. Me queda poco ya, me voy a tener que comprar. Bien, sigamos. Número 6. Estados Unidos anuncia aranceles contra México. ¿Qué pasaría si te dijera que por culpa de productos chinos y de empresas chinas a México se le podrían aplicar aranceles, lo cual haría que efectivamente cada vez tengamos menos ventas hacia los Estados Unidos? Es una amplia gama de nuevos aranceles sobre productos chinos. Pues de hecho, como ya te comenté, México en estos momentos está buscando hacer también una guerra comercial contra China. Sin embargo, no podemos olvidar que quien comenzó esto, y esto ya lleva más años, es efectivamente los Estados
Estados Unidos, en ese caso con el entonces presidente Trump, para ser más precisos, quien inició una guerra comercial contra China. Durante los 4 años de mandato de Trump fue más que conocida la guerra comercial que tuvo con China. Esto efectivamente dando a entender cómo China estaba haciendo lo que les estoy comentando, cada vez importaba más productos, cada vez le compraba menos a Estados Unidos, cada vez se llevaba más riqueza de los Estados Unidos hacia China, y esto evidentemente estaba propiciando que los Estados Unidos tuvieran un estancamiento, pero por otro lado que China cada vez los alcanzara más rápido. Y sus aranceles se cuadruplicarán en 2024 del 25% al 100%. No obstante, no podemos pasar por alto un dato importante, y ese es la balanza comercial entre Estados Unidos y China. De hecho, según el portal OECD World, a pesar de que el déficit comercial entre Estados Unidos y China se redujo a un 27%, aún sigue siendo un déficit, pues Estados Unidos le vende a China 128.000 millones de dólares, teniendo como su producto más vendido a China la soja por un valor de 18.000 millones de dólares, que sí, es mucho dinero, pero que es bajo a comparación de lo que le compra a China, lo cual asciende a 463.000 millones de dólares. De hecho, siendo Estados Unidos el país al que más le vende China, y siendo también su producto más vendido los equipos de transmisión. Así que, como puedes darte cuenta, el éxito de China proviene en gran medida de aprovechar su mano de obra barata, su enorme industria para producir más barato que cualquier otro país y así venderle a todo el mundo. Con lo cual, para que te des una idea, su economía pasó de 92.000 millones de dólares en el año de 1970 a 306.000 millones de dólares en el año 1980, 394.000 en el año de 1990. Nuevamente, solamente 10 años después, casi se cuadruplicó a 1.2 billones de dólares en el año 2000. Más tarde subió a 6 billones en el año 2010, después a 14.69 billones en el año de 2020 y finalmente de 18 billones en el año de 2023. Es decir, en solamente 50 años su economía creció 1956%, es decir, se multiplicó 19.5 veces en solamente 50 años. Sin embargo, el punto interesante será saber qué pasará cuando más países como Estados Unidos o México blinden sus economías y cada vez se le compre menos a China. Número 7. Autos chinos. Como ya te mencioné al principio de este video, todo suena muy bonito cuando te dicen que se va a revisar el comercio, todo esto para fortalecer más el mercado mexicano. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que la realidad muchas veces es muy diferente? De hecho, no podemos pasar por alto que durante los últimos años cada vez es más común ver mercancía china y sobre todo autos chinos. Pues es cierto lo que te comento, cada vez es más común ver autos chinos en México con marcas como Chery, BYD o incluso las que alguna vez fueron sinónimo de grandes autos como la MG, a la cual ahora solamente le queda el nombre porque los dueños ni son británicos ni tampoco son autos famosos por su confiabilidad, pues se puede ver incluso en redes sociales como autos nuevos chinos se quedan parados en la carretera. Se va la moda al taller porque no enciende. Fallo en la transmisión y le falta el aire acondicionado. Otro motor chinito que llegó con una pequeña falla. 7 autos chinos que nunca debieron venderse y que nunca deberías comprarte. Este Chery Tiggo 2 que vino en grúa, miren ustedes. Incluso, como te vengo comentando, hay algunas marcas que ya son tradicionales, que sabemos que son de Estados Unidos, sin embargo que sus autos de hecho ya no se producen en los Estados Unidos ni en ningún otro país, sino que finalmente son autos chinos con una marca o con el emblema solamente de una marca conocida de Estados Unidos o de algún otro país. La Captiva Turbo, que realmente es una camioneta fabricada en China. La nueva Captiva Turbo de Chevrolet en realidad es una SUV de la marca china SAIC en alianza con General Motors. Sin embargo, detengámonos hasta aquí porque, como bien dijo un sabio, no es bueno generalizar nunca, y es así como podemos llegar a la conclusión que tampoco todas las marcas chinas son malas. Es así como tenemos ejemplos de marcas como por ejemplo BYD, que son conocidas por ya tener un tiempo en el mercado y ser más confiables, y esto es como todo, ¿quieres más calidad? Pues cuesta más. Es grupo BYD, que existe bonitos desde esos 1995, coches. Está metido en todo tipo de industrias y de hecho le manufactura baterías porque tiene la patente de la batería más segura del mundo que se llama Blade a Tesla. Y aquí déjame decirte que no soy experto en autos, pero algo que sí se puede ver es que lastimosamente el dinero siempre es el bendito problema. ¿Recuerdas que te comenté al inicio del video que muchas familias preferimos comprar útiles, zapatos de menor calidad, pero a mejor precio con tal de que todos nuestros hijos puedan llevar sus útiles y uniforme a la escuela? Pues esto no cambia tanto en los autos. Los autos de marcas americanas ensamblados en China o la India, por eso llegan a México, porque son más baratos, y mientras en Estados Unidos o Europa estos carros no se venden, en México lo cierto es que son de los
más vendidos. Lastimosamente, el poder adquisitivo del mexicano no es de los mejores del mundo. Es por eso que autos baratos se venden como pan caliente. Y si no me crees, ahí tenemos el bocho antes de la llegada de los chinos. El mítico Tsuru, el Pointer, el Chevy o el Gol de Volkswagen, que incluso yo tengo uno. Y sí, son muy buenos, pero no tienen seguridad. Básicamente es un motor con 4 llantas. Mientras en Europa los autos más vendidos son el Tesla modelo Y, el Dacia Sandero o el T-Roc de Volkswagen, esto según la revista AS de México. En Estados Unidos también serían la Ford F-Series, la Chevrolet Silverado o la Ram 1500, esto según el portal Autocosmos. Mientras que en México, según Motor Pasión, tenemos al Nissan Versa en primer lugar, en segundo también de Nissan la NP300 y finalmente el Chevrolet Aveo en tercer lugar. Y como te puedes dar cuenta, todos de precio accesible y confiables. En España podríamos decir que se ven muchos Ford Focus se vendió muchísimo, se ven muchos Renault, los Citroën, Kia también. Los primeros que me han venido a la mente, Seat, Peugeot. Sin embargo, hasta este punto, ¿tú qué opinas al respecto sobre los autos chinos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Tienes uno? ¿Está bien o está mal que cada vez lleguen más autos chinos a México? Ya que incluso Estados Unidos, de la mano de Trump, ya anunció que si llega a la presidencia, subirá los aranceles a todos esos carros del 100 al 200%. Todo esto para que sean invendibles. Approximately 100 to 200% on each car. And they will be unsellable in the United States. Así que, ¿qué opinas? Te leo en los comentarios. Número 8. A lo chino. ¿Sabías que en China hay 1.400 millones de habitantes? Para que te des una idea, esto es 10 veces más la población de México. Sin embargo, seguramente no sabías que China ya es la tercera nacionalidad que más solicita residencias mexicanas en el año de 2023. ¡Ostras! México es el tercer país donde más chinos migran. De hecho, según el diario El País, la cifra de chinos que llega a México sigue siendo baja en comparación con Estados Unidos, pero sigue siendo con una tendencia de crecimiento alto. Según esta gráfica, podemos ver cómo en el año de 2019 llegaron 1.948 migrantes chinos a México. Sin embargo, en el año de 2023 ya eran 5.018, es decir, más del doble. En ese caso, las nacionalidades que más residencias solicitaron en México son en primer lugar los estadounidenses con 10.782, Colombia con 6.734 y muy cerca China con 5.018, lo cual podría incrementarse aún más en los próximos años derivado del desaceleramiento de la economía china, acompañado de la crisis inmobiliaria que vive el país asiático. Todo esto según lo explica el diario El País, en el cual el motivo puede deberse al programa de visas de residencia temporal en México, el cual les permite a los ciudadanos chinos vivir en México un año legalmente con posibilidad de aumentarse hasta 4 años, lo cual les permite probar si les gusta el país antes de reubicarse permanentemente. Pues yo creo que la clave está en el equilibrio, en que una relación debe ser recíproca, que se debe ganar por los dos lados. Cuando no pasa así, se tiene que negociar y se tiene que luchar para que así sea. Que si alguien puede permitirse el lujo de no comprar productos chinos económicos y comprar algo de mayor calidad porque a medio y largo plazo le va a salir más rentable, pues que lo haga. Otra cosa es pues comprarlo barato, ir con cuidado, pues si compras unos zapatos, pues llevarlos con cuidado, decirle a los niños que jueguen con cuidado. Es un tema muy complejo. Creo que cada uno que haga lo que pueda, pero que sea consciente de lo que esté haciendo. Bien amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!